señor, podcast. Es cierto, el día de hoy en este episodio ya la recta final, ya listos casi para iniciar un nuevo proyecto, una nueva etapa en nuestras vidas. ¿Quién sabe, Frank? ¿Quién sabe qué irá a pasar? Pero qué bonito proyecto así ya nos conocen a nosotros durante 90 y pico episodios, su servidor el Gringo, Wow. Y aquí a mi lado derecho, como todos los días, como cada semana, como todos los años, casi todos los años, el maestro de la universidad, uno de los hosts de este podcast, Josiel. Buenos días, tardes, noches para todos aquellos que lo están viendo. Bienvenidos a este su programa favorito, Desierto, el podcast, el único podcast más fresco de todo el condado de Valle Hermoso. Y aquí estamos en otra emisión más, my friend, cada vez más cerca de este evento canónico de nuestras vidas. Ya ni me digas. Que ya estamos a 3 episodios, 3 semanas más le queda a este bonito proyecto que nos ha llegado de alegría, de reflexión, de bendición. No de las que caminan. No, gracias. De esas no. Pero, my friend, hoy estamos aquí más contentos que nunca. Listos. Acaba de llover aquí en la ciudad de Vallehermoso. Está fresco, no está tan caliente, aunque por ahí siento un poquito bochorno, pero estamos bien dentro de lo que cabe. Hemos estado peor, así que hoy me siento alegre, me siento a gusto. Y hoy acabamos de ver la película justamente de Nope, my friend. Nope. Ya habíamos visto esa película hace ya algunos ayeres. Hace algunos ayeres, 2022. Qué buenos tiempos eran esos. Y hoy que estamos aquí en 2024 la volvimos a ver con Angelo y Jared Lowe. Y Brandon, ¿no? Brandon. Bien. Entonces, y Brando. Pero fíjate que estábamos hablando justamente de eso y hoy en la mañana estábamos hablando de justamente, bueno, el pastor mencionaba este famoso texto en el cual dice que las nubes son como el polvo de las pisadas de Dios, digámoslo así. Y qué loco que después estamos viendo esta película y el primer texto que aparece es Nahum y es hablando acerca del juicio que Dios quiere traer hacia Sodoma. Oíme nada más. Oíte. Tal herejía que dije, aquí Aaron, ¿sabes? Pero es este juicio de Dios que quiere traer justamente, como tú decías, este contexto a la ciudad de Nínive. Y qué loco que hace unos días estábamos hablando también de cómo Jonás es este personaje de la Biblia que es como que el antiprofeta. Digamos, en lugar de ser un antihéroe, él es el antiprofeta, que cumple con todos los estándares que un profeta no debería tener. ¿Sí me explico? Es desobediente, es rebelde, es orgulloso, es testarudo, es intrépido, es guapo, es atractivo, es grande, moreno y guapo. Pero es un mundano. Pero, entonces, vemos como que ahorita estaba pensando eso y nos quedó como que el 20 de... Qué loco de que en esta película se trata de justamente cómo el ser humano quiere doblegar a la naturaleza, ponerla a su merced, tanto en una serie de televisión como es un chimpancé queriendo utilizarlo, ¿sí me explico? Hasta en el cine con los caballos, que la película justamente trata de eso, ¿no? De esta familia que tiene este legado de caballos en Hollywood, hasta este fatídico momento que quieren instrumentalizar a un alienígena, my friend. Y vemos cómo tú justamente me lo estabas externando, que hoy te lo vas a explicar tú, my friend, que tú lo explicas mejor que yo, de cómo Dios en este pasaje de Nahum dice, ¿sabes qué? Voy a hacer que esto sea un espectáculo, ¿sí me explico? Changos. Y my friend, yo no sé tú, pero me sentí un poco abrumado, un poco confundido de cómo vivimos en esta sociedad en la que todo lo queremos volver un espectáculo. Y cada vez engrandecernos a nosotros mismos todo el tiempo. Cómo vivimos cada vez más en altares cibernéticos, en altares puestos por los hombres para que todos los demás nos den likes, nos admiren y nos den ahí por ahí una reacción, my friend. Pero, a ver, ¿qué opinas tú, my friend? ¿Qué opinas tú de todo esto? Es muy curioso, una película dirigida por el muy buen Jordan Peele. Actor, comediante, magistrado, catedrático, Jordan Peele, un genio. Y esta película inicia con un texto que es Nahum capítulo 3 versos 6, si no mal recuerdo. Y yo mientras veíamos la película, yo dije, un momento, necesito investigar acerca de esto. What a moment. Y vi el contexto en el que se escribe este texto. Sí, el contexto del texto extraído de la porción bíblica, y es precisamente Dios prometiéndole juicio a Nínive y diciéndole que va a convertir todo este orgullo de Nínive, lo va a socavar y va a convertir esto prácticamente en un espectáculo.
Y me llama la atención porque precisamente la película inicia o nos cuenta la historia de este hombre asiático, de quien no recuerdo el nombre, pero en su infancia trabajaba en esta serie de televisión. En esta serie de televisión. Y en esta serie de televisión tenían un chimpancé y le ponían como que gags al chimpancé y hacía bromitas y qué padre. Oh, sorpresa, en una de esas nos damos cuenta de que pues no puedes combatir la naturaleza de los animales que Dios ha creado. Entonces, a lo que quiero llegar es cómo precisamente toda esta película, como tú lo dijiste, habla acerca de cómo el hombre quiere usar usar esta autoridad que Dios le ha dado o este intelecto que Dios le ha dado para el mal, para usar a estos animales para su beneficio propio, para un beneficio egoísta, para entretenimiento. Y se me hace muy interesante porque precisamente como que la manera de combatir al monstruo, la forma de hackear al monstruo que tiene la película es precisamente no mirarlo a los ojos, según esto, o mirar hacia abajo. Entonces se me hace muy interesante porque yo te comentaba que es como si ellos se humillaran. Entonces se me hace muy interesante porque en la Biblia nos habla que cuando Dios creó a Adán, le da autoridad sobre todos los animales, bestias, pero ¿qué pasa? Que cuando el hombre se enorgullece y a veces quiere convertirse en Dios o usa esta autoridad que Dios le ha dado para el mal, precisamente que es pues maltratar a estos animales, Dios no le dio una autoridad maligna, porque puede entenderse que ¿cómo que Dios le dio una autoridad mal? Es decir, Dios le da libertad al hombre para trabajar en la naturaleza, pero esta libertad viene con una responsabilidad. Totalmente. Y hay que usar esta responsabilidad de forma responsable, de forma adecuada, de forma correcta. Y en la película vemos cómo precisamente el hombre utiliza a los animales de forma irresponsable para espectáculo, maltratándolos. Entonces es precisamente eso, la película o una interpretación que puedo darle a la película es como lo que Dios espera del hombre es que se humille y comience a ver hacia el cielo, que es donde está Dios, no de forma literal, sino de forma espiritual, ver hacia el cielo, hacia donde está Dios, y ejercer esta libertad que Dios le dio de forma responsable. Totalmente, y creo que, bueno, esta película, la primera vez que la vimos, que fue en el cine, fue una experiencia totalmente loca, extra normal, diría yo, fue algo rara, por todo el contexto de la película y por cómo nos muestran a este alien, que no lo vamos a expoliar, es simplemente, pues vean, la película está muy, muy buena, y después nos comentan aquí en los comentarios, en el podcast, ¿verdad? Del podcast, pero my friend, un poquito pasando más allá, pienso que todo este juicio que Dios manda sobre Nínive, o sea, te contaba esto de Jonás porque justamente como cuando hablamos de Jonás ya hace como 3 episodios de este podcast, hablábamos de que justamente Jonás se enoja porque no quiere hacer lo que Dios le mandó. Y no quiere hacer lo que Dios le mandó porque él dice que yo sé que tú eres tan bueno que esa gente se va a arrepentir y tú vas a decir no eliminarlos. O sea, dando ahí otra faceta al personaje de Jonás, que aparte de todo lo que acabamos de decir, de que es irrespetuoso, irresponsable, de que es un renegado, es racista. Okay. O sea, porque los de Nínive no pertenecían al pueblo judío y por lo tanto no le importaba realmente lo que le pasaba al pueblo de Nínive. Sin embargo, vemos en el libro de Jonás cómo Dios, cómo Jonás primero que nada cumple con lo que Dios le dice que haga al final y al cabo. Y qué loco que también en esa parte de la Biblia utilizan a un animal. Exactamente, qué loco eso. Pero ok, vamos a eso. Entonces, Jonás va, predica el evangelio, lo hace, Nínive se arrepiente y después Dios los perdona. Dice como que, ¿sabes qué? My friend, you are really good, my friend. Y de hecho, Jonás se vuelve a enojar porque dice, sabía que iba a pasar esto. Y es como que vemos el intento del hombre de cómo muchas veces pierde esta humanidad, esta empatía que Jesús tuvo con nosotros y que muchas veces nosotros no tenemos con los demás. Sin embargo, en Nahum tenemos este juicio de Dios ahora sí a Nínive. O sea, a lo que quiero decir es como vemos la misericordia que tiene Dios con nosotros y vemos también cómo nosotros muchas veces no podemos tener empatía de los demás e incluso no ser conscientes de la empatía que tiene Dios con nosotros o incluso de cómo Dios nos ve y dice, ¿sabes qué? Voy a ayudarlo. Claro. Jonás ve y predica por ellos. O sea, Dios no tenía necesidad de hacerlo. Simplemente puede haber dicho Dios, ¿sabes qué? Los voy a destruir y se acabó el cuento y ¡pum! ¿Sí me explico? Como el famoso canto de y ¡pum! Se lo comió. Entonces, es lo mismo. Entonces, vemos cómo Dios tiene muchas veces misericordia de nosotros y cómo a nosotros se nos olvida la misericordia tan grande que ha tenido Dios hacia nosotros y volvemos a donde muchas veces Dios nos ha tenido que sacar de ahí
hay una historia muy famosa de un profeta que le dice, Dios, bueno, justamente Dios le dice al profeta, cásate con esa prostituta, my friend. Y este profeta, que ahorita se me escapa el nombre. Oseas. Oseas, así dice, o sea, ¿no? Entonces Oseas como que, bueno, ya que se casa con la prostituta, y tenemos en esta historia cómo la prostituta cada rato vuelve de donde la sacó Oseas. O sea, ya no tiene necesidad de ser prostituta, y sin embargo ella vuelve a ser prostituta las veces que sea necesario. Y Oseas vemos este reflejo de Dios, del Padre, cómo va cada vez por nosotros y nos trae de nuevo al redil, diciéndonos como que, bro, tú no tienes la necesidad de seguir donde estás, sin embargo quieres seguir ahí. ¿Sí me explico? Entonces creo que muchas veces esta película que nos abrió el tema justamente refleja mucho más de qué tan bestias somos a veces, en lugar de tener la compasión, la empatía con los demás y recordar la misericordia que Dios tiene hacia nosotros. Sí, y estás hablando acerca de Jonás, y se me hace muy interesante precisamente cómo Jonás, a pesar de ser profeta, es tremendamente irresponsable, porque no obedece a Dios de ninguna forma. Y me parece una rima a la desobediencia que tuvieron estos Adán y Eva en el huerto de Edén. Y quiero hacer aquí otra rima con la película, porque en el momento... Claro, creo que es en Apocalipsis, o son los profetas que hablan acerca de este mundo que Dios promete una vez que Él traiga restauración al planeta Tierra, una vez que su reino sea totalmente instaurado aquí en la Tierra. Y es que hay un versículo que nos habla acerca de cómo el león y el cabrito van a estar juntos, y un niño va a jugar con ellos, y va a jugar con la serpiente, y nos pone este mundo, nos presenta este mundo perfecto de Dios, en el que no hay muerte, en el que no hay destrucción, en el que no hay maldad. Ahora, a lo que quiero llegar con esto es cómo precisamente toda esta muerte que hay en el mundo, cómo precisamente los ataques de animales son precisamente los animales rebelándose hacia nosotros, porque nosotros no usamos responsablemente esta autoridad que Dios nos dio. Ahora, a lo que quiero llegar es que cómo precisamente el hombre no tiene empatía por los demás, y muchas veces esta dureza del corazón se refleja en cómo tratamos a los animales. Ahora, al hombre le encantan los extremos, y hay veces en que maltratamos a los animales, pero luego los tratamos como hijos. Sí, como si fueran humanos. Sí, como si fueran humanos, y les pongo ropita, y es como que, bro, a mí siempre eso me ha choqueado un montón de cómo no tolero ver un perro con ropa humana, pero okay. Sí, es como choca bastante. Con la playera del Prino cuando hace frío a los perros. Mi pijama, ajá, Sí, nos vamos a los extremos. Pero sí, a lo que quiero llegar es como justamente Jonás nos presenta esta irresponsabilidad del hombre, en la que hasta la naturaleza incluso se revela hacia nosotros, y cómo la muerte es resultado de la desobediencia de nosotros hacia Dios. Y cómo Dios tiene que usar este pez y darle una lección a través de una gran bestia. Y cómo precisamente Nabucodonosor se convierte en bestia. Y una vez que nosotros nos entendemos y decidimos obedecer a Dios, y cómo cuando reconocemos que Jesucristo es el Señor, este entendimiento nos es dado. Y es entonces cuando podemos volver a ejercer esta libertad que Dios nos ha dado, porque Dios le dijo al hombre: señorea sobre todas las cosas. Pero como Dios, tal como mencionaba al principio, en esta imagen del mundo ideal que Dios nos dio, es una imagen en la que nadie se maltrata, en el que no hay muerte y no hay dolor, sino que todos a una alabamos a Dios. Exactamente. Y fíjate cómo, que también pensé exactamente lo mismo cuando estamos diciendo esto de cómo a veces somos más bestias que seres humanos, y cómo le damos esta connotación humana a las bestias, incluso de que ahora cuidamos más la vida de un animal que la vida de un ser vivo. Cómo juzgamos a alguien que le pegó un perro, que obviamente está mal, no se hace, es un maltrato animal, y cómo alabamos a alguien que abortó, por ejemplo. ¿Sí me explico? Entonces, cómo estamos viendo en un mundo al revés, en el que cada vez se está volviendo, como dice la palabra, que a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno, recordándonos incluso que incluso reyes pueden ser considerados bestias, como la historia del rey Nabucodonosor. Lo cual quiero hacer aquí como que este match de lo que estábamos hablando, de cómo el rey Nabucodonosor se vuelve bestia cuando él se vuelve altivo, cuando se vuelve orgulloso, recordándonos que es en la humildad en donde justamente que estamos más cerca de Dios. ¿Sí me explico? Y hace unos instantes les decía que
cómo estas cámaras, estas redes sociales se han vuelto pequeños altares hacia nosotros, casi que volviéndonos bestias o changos ¿Bestia? Que están Carrito. que están justamente esperando que les den estas bananas que son likes, que son atención. ¿Sí me explico? O sea, Sí. o sea, ponlo de esta manera. Ya. Y yo pensaba como que qué loco que a veces nos pasamos criticando a aquellas personas por ser tan humanos y proteger la vida del ser humano, y al mismo tiempo somos tan extremistas, como dices tú, que preferimos salvarle la vida a un chimpancé, a un animal, y mientras que la vida del ser humano como que la hacemos menos. Entonces nos recuerda como que esta falta de misericordia que Dios tiene hacia nosotros, y que nos recuerda justamente el rey Salomón en sus proverbios. Nos recuerda: mira las aves del cielo, que ellos ni siquiera trigan, que no se preocupan por nada, y sin embargo yo me cuido de ellos, y que el mismo Dios tiene cuidado de la vida de nosotros. Pienso que eso es lo que busca Dios de nosotros, que veamos la naturaleza y que veamos cómo Dios procura a los animales o a su creación, y que también cuánto nos procura a nosotros, sin llegar a los extremos de que el caballo vale más que tú, etcétera, etcétera. ¿Sí me explico? Creo que se entendió, no sé si se entendió. Sí, y creo que al final del día lo que Jesús nos ha llamado es a ser llenos con su Espíritu, a creer en Él, a seguirlo a Él. Y una vez que nosotros somos llenos con su Espíritu, una vez que el Espíritu Santo viene a habitar en nosotros, somos impregnados con el carácter de Dios. Y creo que esa es, y claro, a través de Cristo, cómo recobramos esa imagen del hombre perfecto que Dios tenía para el mundo, y cómo Adán rompió con eso. Pero creo que precisamente la respuesta a todo esto, como lo decimos en cada episodio, es Jesucristo, y cómo gracias a Jesucristo podemos ser esa imagen del carácter de Dios, y cómo así como Dios es bueno, cómo así como Dios nos ama, y cómo procura a los animales, nosotros también amamos a otros y procuramos a los animales. Y creo que un texto clave aquí es aquel texto en el que el mismo Jesús dice: miren a las aves del cielo, totalmente, que Dios las cuida, Dios las alimenta, no valen ustedes mucho más que muchos pajarillos. Creo que ahí está la clave, en que así como Dios se ocupa de los animales y como Dios trata bien a los animales, nosotros debemos tratarlos bien, pero sin olvidar, por supuesto, que tu prójimo, tu hermano, tu amigo vale más que muchos pajarillos. Entonces, como precisamente hablamos acerca de esto, como muchas veces decimos amar a Dios, como el mismo cristiano a veces alimenta a los pajaritos. Ay, pobrecita la creación, pobrecito, pero como a la persona de al lado no tenemos misericordia de ella, como al que está parado en la puerta del Oxxo, como no le damos una ayudita, como tratamos mal a las cajeras del Oxxo. Entonces, no que las tratemos mal, pero no, algunos. Sí, algunos somos tan inhumanos a veces, ¿no? Que queremos que nos atiendan como una máquina. Somos humanos con los animales, pero somos inhumanos con nuestro prójimo. Que el mismo Jesús dijo que vale más que muchos pajarillos. Entonces, fíjate cómo el hombre es amante de las contradicciones. Exactamente. Y cómo Dios tiene que darnos coscorrones, cómo Dios tiene que llamarnos la atención para que regresemos a Cristo y entendamos cuál es la respuesta. Ahora, fíjate que nos estamos enfocando en esta parte en la que justamente como Jonás no tiene empatía con los seres humanos que hay en Nínive. ¿Sí me explico? O sea, no tiene empatía con el hecho de que, o sea, ahí hay familias, ahí hay hombres como yo que a lo mejor tienen hijos, que tienen hijas, que tienen esposa, que tienen hermanas, padres, que hay familias enteras, que hay niños, y sin embargo Jonás no tiene empatía de eso. Jonás literalmente le importa el yo. ¿Sí me explico? El hecho de decir, ¿para qué voy si como que los vas a destruir? ¿Sí me explico? Que Jonás no se equivocaba, pero qué loco que cuando Jonás hace aquel mensaje de que en 40 días Nínive será destruido, como todo el pueblo hace lo que en la película de Nope, y en lugar de volverse altivo y provocar con digamos, esta actitud de soberbia, de mirar al cielo y creerse como que el amo soberano sobre las bestias, decide doblegarse, y todos los de Nínive deciden ayunar, y de esa manera que Dios vea la aflicción de ellos y su corazón arrepentido para que no los destruya. Lo que quiero llegar es que como muchas veces Dios lo único que quiere es que nos humillemos ante Él para restaurar nuestras vidas y quitar esos falsos altares que tenemos, obviamente recordando y no volviéndonos como la bestia de Nabucodonosor o incluso el pueblo de Nínive. Que qué loco que la Biblia dice que en los últimos tiempos serán como los tiempos de Noé,
que también, qué loco que hay 3 veces que yo recuerdo en estos momentos, no sé si llamas, pero yo me acuerdo que hay 3 veces de ciudades o generaciones que Dios dice, ¿sabes qué? Está horrible esto. Y uno es la generación de Noé, la generación de Noé que dice, ¿sabes qué? Todo el mundo estaba de hecho un caos, los voy a destruir. El otro es Sodoma y Gomorra, que la Biblia dice que llegó su maldad hasta el copete, ¿sí me explico? Y la tercera es Nínive, que también Dios justamente dice lo mismo, dice, ¿sabes qué? Estoy harto, me llegó la maldad de ellos hasta acá. Y vemos cómo Nínive, después de que se humilla y que Dios los perdona, vuelve a caer en donde mismo, a la maldad, a donde Dios lo sacó. Y vemos hoy en día cómo cada vez el mundo va directamente a un camino de perdición, directamente a un camino en donde dice la palabra que todo se va a corromper, en el que Dios literalmente va a abandonar la tierra, en el que justamente incluso la muerte va a huir de la tierra y que nadie va a poder morir. No porque eso sea súper bueno, sino porque desgraciadamente van a pasar cosas terribles aquí en la tierra por el juicio que Dios tiene en la tierra. Y creo que es buen momento para que veamos nuestra conducta, nuestras acciones y recordemos que hay 2 mandamientos que están sobre todas las cosas. Y Dios dice que el primer mandamiento es amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y con todo tu ser. Y el segundo es semejante a este, dice Jesús, y es ama a tu prójimo como a ti mismo. Creo que lo que nos ha enseñado Jesús es que no puedes decir que amas a Dios y a tu hermano lo aborreces. ¿Cómo puedes decir que amas a Dios al cual no puedes ver físicamente y a tu hermano que lo tienes aquí físicamente? Decides escupirle, decides maltratarlo, decides juzgarlo, decides hacer mal uso de su presencia, vaya, ¿verdad? Entonces creo que es una enseñanza que tenemos y es de que veamos a Nínive, veamos al rey Nabucodonosor, veamos a esta Gomer, si no me equivoco es la esposa de Oseas, esta prostituta, Gomer, que como todos tienen algo de malo. Vemos cómo Nínive está corrompida, vemos cómo Nabucodonosor se vuelve altivo y vemos cómo Gomer viene de lo perdido. Cómo volvamos al amor de Dios, volvamos a humillarnos y a reconocer que hay un Dios todopoderoso que nos ama y que nos quiere ayudar y que nos quiere rescatar de ahí, desde ese pozo de la desesperación. Sana voz. Así es. Sí, y Dios nos muestra su amor, llamándonos día tras día. A mí se me hace muy padre que si bien Dios envía a Jonás, les dice predica porque la maldad de ellos es terrible. Se me hace muy interesante porque Dios, siendo el creador de todo, Él pudo haber tomado la decisión, son malvados, pues los destruyo. Pero como la misericordia y la gracia de Dios, porque no merecemos que Él tenga paciencia con nosotros. Su gracia, sí, extiende su misericordia. Cómo se nota en el hecho de que Él nos llama y Él quiere que hagamos las cosas bien. Así es. Me llama la atención porque precisamente es el libro de Jonás que dice que hasta las bestias ayunaron, hasta los animales tuvieron que humillarse ante Dios. Y en esta imagen del ayuno en Nínive podemos ver esta imagen ideal que Dios tiene y este diseño original que Dios tiene es que toda la creación humilde, clamando al Creador. Y me parece que en estos momentos de angustia, en estos momentos oscuros, y justo precisamente el día de hoy cantamos aquel canto de la hermana Berly Morillo que dice que la tierra está gimiendo, y como en estos últimos tiempos vemos que el amor del hombre está enfriando tanto que está haciéndole mal a su compañero, a su compadre, y está haciéndole mal a los animales, y como toda la creación está gimiendo, anhelando que el Mesías venga. Pero me encanta porque el Mesías, cuando fue al cielo, no fue nada más no, hombre, son malos aquí, déjame voy para allá. Ya, ¿para qué me regreso? Fue a prepararnos morada y nos dijo que no nos va a dejar solos, sino que la esencia de Dios, el Espíritu Santo, está aquí con nosotros. Y cómo en el Espíritu Santo tenemos esa libertad y cómo tenemos ese amor, y cómo a través del Espíritu Santo no somos huérfanos, sino que podemos reflejar este amor y podemos volver a este diseño de Dios. Y cómo a través del Espíritu Santo tenemos... Pablo dice que son las arras, que son esa garantía de lo que Dios nos va a dar en el futuro, que es precisamente que es el regreso de Jesucristo. Totalmente, Bebo. Y como, bueno, creo que ya para ir cerrando, básicamente creo que lo que este podcast quiere buscar, o este programa busca, es que entendamos que sin Dios no podemos hacer nada. Y que es el momento preciso para que en lugar de que volteemos hacia nosotros mismos y busquemos la fama, busquemos la fortuna, busquemos ser más grande que cualquiera de las bestias que existen, creo que lo que debemos hacer es reconocer que no somos nada y que ante los ojos de Dios somos seres imperfectos, que necesitamos de Él, que sin Él sinceramente estamos perdidos, y que debemos reconocer que estos altares que son nuestros teléfonos, nuestras redes sociales, deberían tirarse y levantar monumentos, my friend, hacia el único Dios vivo, hacia el único Dios todopoderoso, que, oye, Él ha tenido el mayor sacrificio, Él ha hecho el mayor espectáculo de la humanidad, digámoslo así, y es venir a volverse hombre, vivir en carne propia, la desgracia del ser humano, el pecado del ser humano,
y ser sacrificado para limpiarnos de todo pecado, my friend. Sí, y como dijo aquel profeta, que mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Así es. Como sin el conocimiento de Dios, como un conocimiento sin la iluminación de Cristo, sin la iluminación de quién es Jesús, sin la iluminación de tener que aceptar y reconocer que Jesús es Rey, nos lleva a hacernos mal unos a otros, nos lleva a hacerle mal a toda la creación de Dios, y cómo es necesario voltear hacia Cristo para que Cristo ilumine nuestra mente, ilumine nuestros corazones, y cómo Jesucristo está tan cerca de nosotros que con el simple hecho de decirle: Jesús, te acepto en mi vida, Jesús, creo en ti, Jesús, reconozco que eres Rey, ya con eso estaremos siendo partícipes del reino de Dios, y ya estaremos capacitados para amar a los demás, y que el reino de Dios se refleje aquí en la tierra. Totalmente, Beba. Y creo que con esto podemos terminar este bonito episodio. No sé cuánto tiempo llevamos. Vamos bien. Ratote. Entonces, con esto podemos terminar el día de hoy, que fue empezar con esta, no sé, análisis de la película de Nope, que la recomendamos, pero creo que sobre todo nos debe llevar a pensar de qué estamos haciendo hoy en día con nuestra vida, y que dejemos de vivir en este falso espectáculo que son las redes sociales, que dejemos de vivir este falso espectáculo que es importa más mi vida que cualquier otra cosa, que dejemos de darle esta connotación humana a los seres animales, a los animales, y que volvamos nuestra mirada empática hacia aquellos que necesitan del amor de Jesús, reflejando a Cristo en cada momento, en cada aspecto de la vida, y a cada ser humano y a cada ser. Creo que sí. Totalmente en vivo. Y con eso terminamos esta terapia teológica de esta semana. Cuídense bastante, espero que estén excelentemente bien. Síganos en nuestras redes, síganos en Instagram, síganos en Facebook, síganos en Spotify, síganos en todas partes, la verdad. Pero lo más importante, my friend, como cada semana, que es más, si no nos quieren seguir, ningún problema, no hay ningún problema. Perfecto. Pero por favor, sigan a Cristo. That's right, my friend. Por favor. See you later. Alligator. God bless you, man.